Bueno, pues estamos tratando con el tema del verdadero creer, ¿no? Porque hay muchas personas que creen y no creen de alguna manera eficazmente, ¿no? Y hay mucho nominalismo, ¿no?, dentro de la cristiandad. Personas que creen vagamente, personas que dicen, bueno, sí, yo creo que hay algo, personas no tienen una fe definida, y por eso estamos tratando con este tema, ¿no?, del verdadero creer, ¿no? ¿Qué significa creer, ¿no? Y lo estamos abordando de dos maneras diferentes, ¿no? Objetiva y subjetivamente. Dije la otra vez que compartí que objetivamente significa que Jesús es el Señor, que crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él es la autoridad y el soberano. Y significa creer en su resurrección, lo que significa que crees en el resto de su vida y de su obra. Pero subjetivamente, ¿qué significa? En primer lugar, vimos que significa que transfieres tu lealtad de Satanás, del mundo y de la carne a Dios. Y estás trayendo tu vida para ponerla bajo su control. En segundo lugar, lo vamos a ver en Santiago. Estamos en la epístola de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 8. Este es el segundo punto de verlo subjetivamente, ¿no? Donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora aquí tenemos el segundo principio más importante de estas 10 órdenes que nos da Santiago, ¿no?, en este texto del capítulo 4. Acercarse más a Dios significa una búsqueda de una relación de amor íntimo. La verdadera creencia en Cristo no dice, bueno, si creer me va a sacar del infierno, me alegrará decir que creo. Pero eso no es lo que dice aquí. Esto no es como una póliza que te libre del infierno. En la fe verdadera, humilde y salvadora, hay una búsqueda de Dios. Una búsqueda de una relación. Y pienso que hay, como he dicho antes, mucha gente que creen que son cristianos porque recitan un credo. Dicen, creo que Jesús murió y todo lo demás. Y si me sacará del infierno, creeré cualquier cosa y la confesaré. Pero nunca ha habido una búsqueda de Dios en esas personas. Nunca ha habido un anhelo en el corazón de Dios o por Dios. Como dice Pedro, para los que creen, Él es precioso. Nunca ha habido ese anhelo por una comunión personal. No hay ese impulso por una adoración amorosa. No hay un fuerte deseo de adoración y de alabanza. Yo sé que en mi propia vida, que una de las cosas más frustrantes que tengo que soportar es el sentimiento constante de no poder expresar adecuadamente lo que siento por Dios. No puedo traducir lo que siento en alabanza, aquello que parezca encajar con lo que Él merece. Pero hay un anhelo en mi corazón de conocer a Dios. Pablo tuvo una búsqueda constante de Dios y decía, a fin de conocerle. Aleluya. Hay un anhelo de tener intimidad con Dios, de tener comunión con Dios, de adorar a Dios, de sentir su presencia. Hacer que Él se acerque más a mí, lo cual era un pensamiento tan extraño, ¿no?, en el mundo pagano, donde las personas solo querían mantenerse alejadas de cualquier deidad, como pudieran. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el creer, que es verdadero, que es verdaderamente humilde, el creer que salva, se acerca a Dios. Anhela la comunión, el compañerismo, la intimidad, el amor y la adoración. Hay una relación profunda que es buscada, perseguida y desarrollada. Y repercute, por supuesto, en que Él
Dios se acercará más a nosotros, o más a vosotros, en el texto. Y ese es el anhelo de toda verdadera fe, que Dios se acerque más a nosotros. Entonces, la relación de un compañerismo amoroso, el conocimiento personal de Dios, la comunión personal, es lo que hace que la oración sea una realidad en el corazón cuando la fe es real. ¿Por qué? Porque no puedes tener una relación sin comunicación. La oración es esa comunicación. Y luego se mueve a otra dimensión, ¿no? A una tercera dimensión en la serie de esas 10 órdenes, en el mismo versículo 8, donde dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahora ya hablamos, o ya notamos esas dos referencias de las personas a quienes se está dirigiendo Santiago, a los pecadores y de doble ánimo. Pero él les dice: limpiad vuestras manos y purificar vuestros corazones. Estos son llamamientos muy claros a arrepentimiento, en dos frentes, externa e internamente. Cuando dice limpiad vuestras manos, las manos siempre han sido símbolos de conducta, símbolos de acción, de actividad, de lo que haces. El corazón es el lugar de los pensamientos, las intenciones, los motivos y los deseos. Entonces él dice que el tipo de fe que es genuinamente humilde es esa fe salvadora que clama por ser limpiado por fuera y por dentro. Limpiad vuestras manos y purificar vuestros corazones. Estas dos tienen que ver con el arrepentimiento, con un acto de rechazar el pecado por fuera y por dentro. Para una persona que está poniendo su fe en Jesucristo, una fe genuina y humilde tendrá siempre una repugnancia por el pecado. Habrá un deseo de tener un interior y un exterior purificado. No puedes decir: oh, si yo creo, soy un creyente en Jesús, y luego continuar disfrutando de una vida de pecado. No puedes hacer eso. Eso es una contradicción. Habrá un anhelo de limpiar el interior y de limpiar el exterior. Eso también es un elemento de la fe salvadora y es producida por el Espíritu Santo de acuerdo con Juan 16. Él convence o declara culpable de pecado. Cuando Dios está salvando a una persona, existe una abrumadora repulsión por el pecado y un deseo de que eso se resuelva. No solo en el sentido de las consecuencias futuras, sino en el sentido de la realidad presente. ¿Ves? Cuando vienes a Cristo y tu fe es real, no es solo decir: sálvame de las consecuencias de mi pecado. Estás diciendo: sálvame de mi pecado. No solo lo que hará en el futuro, sino lo que está haciendo ya en el presente. Y luego Santiago pasa a una cuarta dimensión en el versículo 9, que es interesante. Este versículo realmente es como una especie de jarro de agua fría para muchos, ¿no? Donde dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y realmente este versículo suena bastante patético, ¿no? Ciertamente no lo habrás puesto en ninguna tarjeta de felicitación de este año nuevo. Eso no se lo han mandado a nadie. Pero, ¿qué está diciendo Santiago? Yo creía que cuando vienes a Cristo sería un tiempo feliz. Pensé que habría una especie de euforia. ¿No es esa una ocasión alegre y maravillosa? Bueno, sí, eso viene después. Está al otro lado de tu salvación, pero al entrar en ella, lidiando con lo que hay en tu corazón, entendemos lo que Santiago está diciendo. Tenemos estos 3 mandatos al principio del versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Afligirse significa eso, que te sientes miserable, te sientes desdichado. ¿Por qué? Debido a tu vergüenza por tu pecado, debido a la miseria personal que tus pecados han causado en tu vida. Eso es parte de lo que podríamos
llamar quebrantamiento. Esa es tu reacción emocional al arrepentimiento. Eso demuestra el rechazo de la carne, si podemos ponerlo de esa manera. La miseria que sientes por el pecado. Entonces Santiago dice que Dios salva a los humildes y aquí se muestra cómo ser humildes. La primera forma, el primer elemento de humildad es que transfieres tu lealtad completamente de Satanás a Dios. Tú resistes al diablo y te sometes a Dios. El segundo elemento de esta fe humilde es que tienes un fuerte y casi apasionado deseo de acercarte más a Dios y de que Él se acerque a ti para que puedas disfrutar de una relación con Él. La tercera cosa es el arrepentimiento. Tienes una repulsión por tu propio pecado. Anhelas ser limpiado por dentro de las motivaciones y deseos. Anhelas ser limpiado por fuera de acciones y de hechos. Y luego tienes un cierto quebrantamiento sobre la miseria de tu existencia a causa del pecado. Hay un tipo de quebrantamiento al darte cuenta de que eres una víctima de la carne y deseas en tu quebrantamiento la liberación. Y luego, por último, que ya te lo he leído, donde dice, deja que tu risa se convierta en llanto y tu alegría en tristeza. ¿Pensabas que esto era al revés? Si quieres ser salvo, deja que tu llanto se convierta en risa y deja que tu tristeza se convierta en alegría. Pero no lo es. ¿Qué quiere decir con risa aquí? Bueno, solo se usa aquí esta palabra, risa. Hay otras palabras para risa en el Nuevo Testamento, pero esta solo se usa aquí. Y siempre que se usa en fuentes seculares en griego, siempre significa la risa baja y común de las personas que se complacen en el placer. Esa risa mundana, frívola, esa risa fea de los malvados mientras se entregan a su maldad. Él dice que toda esa diversión de pacotilla se convierta en llanto. No solo deseas ser limpiado en el interior, sino también en el exterior. No solo debes sentir el dolor y la miseria de tu pecado, sino que también tienes una abrumadora sensación y deseo de ser librado del mundo en el que vives, de su locura, de su insensatez, de la indulgencia y la locura de su placer. Y dice, que tu gozo se convierta en tristeza. En otras palabras, miras al mundo completamente diferente. En lugar de verlo como diversión, frivolidad y felicidad y disfrute y de obtener todo el entusiasmo y hacer lo que quieras y vivir todo lo que puedas, comienzas a tener ese sentimiento opresivo del mundo. Y os diré muy honestamente, hay algo en cada cristiano, cada verdadero cristiano, que ve el mundo con una especie de tristeza mórbida. ¿No es así? Te cansas de su invasión sobre ti, te cansas de todas sus presiones y de todas sus tentaciones y quieres dejar de lado todas sus tonterías. Ahí realmente es donde se encuentra la mentalidad de Santiago, en la seriedad. Esa es la idea. Te tomas en serio la vida. En lugar de vivir por diversión, te tomas en serio la vida. Entonces, ¿cuál es el carácter de la creencia subjetiva? Primero, se somete a la autoridad de Dios y cambia la lealtad del diablo a Dios. En segundo lugar, anhela una relación personal e íntima con Dios. En tercer lugar, desea arrepentirse y apartarse del pecado y ser limpiado por dentro y por fuera. En cuarto lugar, conoce cierta vergüenza, culpa y desdicha que provoca un quebrantamiento que anhela la santidad. Y en quinto lugar, comienza a ver el mundo y la vida mucho más seriamente que nunca antes. Y no puedes deleitarte con la estupidez vertiginosa de los placeres malvados del mundo, porque la vida es mucho más seria. Y ahora quieres vivir para la gloria de Dios. Y sabes que estás en una batalla para esforzarte por eso, por la gracia de Dios. Un poquito de agua, por favor. Gracias. Y resume todo eso en el versículo 10.
humillaos delante del Señor. Eso es todo. ¿Cómo os humilláis a vosotros mismos? Pues te lo acabo de decir. Someterse a su autoridad, acercarse más a Él para una relación más íntima, arrepentirse del pecado, tener una sensación de desdicha por tu propia maldad y mirar al mundo de manera diferente. No ya más en la diversión familiar de la vida, pero viéndola seriamente por la tragedia que realmente conlleva. En todas estas áreas vosotros os humilláis. ¿Sabes quién es la ilustración clásica y perfecta de todo esto? El hijo pródigo. Él lo ilustra perfectamente. El hijo pródigo es una imagen de una persona no regenerada. Tenía muchos recursos disponibles. Los puritanos solían llamarlos los privilegios del Evangelio. Pero decidió que se alejaría de Dios. Le daría la espalda a Dios, como hizo con el padre. Y se fue a un país lejano. Y vivió y desperdició todos sus bienes y simplemente vivió la vida con vino, mujeres y música. Terminó en una pocilga, comiendo los desperdicios de los cerdos. Tuvo toda la diversión del mundo y se involucró en todo el pecado del mundo. Pero volviendo en sí, se dijo, no necesito hacer esto, voy a ir al Padre. Y representa al pecador en medio de su pecado, que está devastado por lo que finalmente llega a darse cuenta de su estado. Él se encuentra en bancarrota, está devastado. Todo el placer del mundo no le produjo ninguna satisfacción. Él es un pecador, no tiene remedio, no tiene nada que ofrecer de toda su energía y esfuerzo. Vuelve al Padre y es humilde. Él regresa al Padre y le dice, Padre, perdóname, solamente llévame conmigo y hazme como uno de tus siervos. ¿Qué? Como un siervo, hazme un esclavo. No merezco nada más que la esclavitud. Solamente llévame de vuelta a casa. ¿Y qué está diciendo aquí? Te diré lo que está diciendo. Él está diciendo, me someto a ti. ¿No es así? Y rompo mi lealtad con mi otro amo. En segundo lugar, él está diciendo, anhelo una relación contigo. Quiero acercarme más a ti. ¿Recuerdas la historia? Su padre lo vio y corrió hacia él, lo abrazó e hizo ¿qué? Lo besó. El hijo anhelaba esa relación. Y entonces, ¿qué le dijo a su padre? Padre, he pecado contra ti. Y lo que él estaba diciendo era, quiero limpiar mis manos y purificar mi corazón. Y luego, al observar la miseria de su vida, dijo, solo soy digno de ser tu siervo, de ser tu esclavo. Y aquí hubo un hombre que se humilló ante la presencia del Padre. Esa es la imagen del pecador. Después de haber desperdiciado su vida y no haber encontrado nada, regresa y dice, quiero darte a ti mi vida. Que tú tengas el control sobre mí. Yo soy el siervo, tú eres el Señor, y quiero tener una relación contigo. Anhelaba el abrazo de ese Padre y el beso amoroso. Quiero ser limpiado de la miseria de mi pecado. He terminado con la frivolidad de la vida. Quiero tomármelo en serio y quiero hacer mi parte para servirte en tu casa. ¿Recuerda lo que hizo el Padre? Dijo el padre a regañadientes, bueno, has sido tan desgraciado que te dejaré que entres en mi casa. ¿No? Su padre lo recibió y ¿qué hizo? Dijo, no solo te acogeré, sino que también te recibo como hijo, no como esclavo. Dijo, que le pongan el anillo en su dedo, que lo vistan, que le pongan la mejor vestidura, llamad a los músicos y que preparen una fiesta. Matad al ternero gordo. Vamos a hacer la fiesta más grande que jamás hayamos pensado hacer, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Aleluya. ¿Y qué es esto en las palabras de Santiago? Mira el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Esto es lo que le ocurrió al pródigo.
¿Es eso lo que dice? Él hará ¿qué? Te exalta. ¿Veis? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Recuerdas al fariseo orgulloso en Lucas 18? Oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracia que no soy como los otros hombres, incluso como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Estaba diciendo que era un hombre religioso. Y en un rincón estaba allí el publicano, que ni siquiera levantaba los ojos porque era un hombre tan pecador. Ni siquiera se atrevía a mirar arriba, al cielo, a Dios. Se agachó, se inclinó, miró hacia abajo y golpeó su pecho. Y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo que ese hombre fue el hombre que se fue a su casa justificado, y no el otro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y todos venimos de esa manera. Entonces, ¿qué es la fe humilde y salvadora? Si alguien te escribiera una carta y te dijera: no sé lo que significa creer, ¿qué dirías? Bueno, creer objetivamente significa que creo en la verdad literal de que Jesús vivió, murió y resucitó por mí y logró mi salvación. Creo en esos hechos y creo que Él es el Señor y lo confieso con mi boca. Desde el lado subjetivo, ¿qué significa eso? Eso significa que me someto a su liderazgo y gobierno en mi vida. Persigo una relación personal amorosa con Él. Tengo un deseo de apartarme del pecado y buscar la santidad. Estoy quebrantado por la culpa y el hedor de la vergüenza de mi miserable pecado. Y ahora veo la vida seriamente, no en la frivolidad de las tonterías de mis formas anteriores. En otras palabras, me rechazo a mí mismo y todo aquello de mí. Eso es humildad. Y Él te levantará. Aleluya. Cuando Él dice que Él te exaltará, ¿alguna vez has pensado en lo que Él quiere hacer contigo? ¿Recuerdas cuando eras niño la historia del patito feo? Era más grande, más torpe y menos atractivo que los otros patitos. Era simplemente feo, de acuerdo a sus estándares, ¿no? Se burlaban de su torpeza, se burlaban de su extraña apariencia desaliñada, y fue apabullado y desamparado, por lo que se fue y buscó refugio con un gato y con una gallina. ¿Recordáis esta historia? Pero no lo aceptaron, porque no podía ronronear y no podía poner huevos. No me entienden, se quejó. Solo se burlaron de él aún más. Un día, mientras él estaba nadando en el estanque, haciendo todo lo posible para ser como los otros patitos, divisó unos cisnes, agraciados y elegantes criaturas que nunca había visto antes. Pensó que eran las aves más hermosas del mundo, y mientras observaba los hermosos movimientos de los cisnes, una sensación extraña se apoderó de él. No podía apartar sus ojos de ellos, y no podía quitarse la sensación de algo futuro que lo abrumaba. Bueno, los cisnes volaron, y mientras el patito estiraba el cuello para tratar de seguir su vuelo, pensó que los había amado más que a nada había amado antes, ¿no? Y llegó el invierno, y durante los meses fríos el patito feo pensó en las hermosas aves que había visto. No tenía ni idea de cómo se llamaban ni de dónde venían, pero esperaba que algún día pudiera volver a verlos. Y en la primavera se derritió el hielo en el estanque y el patito feo pudo volver a nadar. Y un día, cuando la primavera aún era temprana, él estaba nadando y vio a 2 de esas aves que nadaban directamente hacia él. Y el miedo se apoderó de su corazón. Estaba avergonzado de que criaturas tan agraciadas se dieran cuenta de lo feo y de lo torpe que era. Cuando se acercaron, él inclinó humildemente la cabeza y cubrió sus alas, cubrió su cara con las alas. Y cuando hizo eso, se sorprendió al ver por primera vez su propio reflejo en el agua que acababa de congelarse. Era exactamente como esas hermosas criaturas.
Él nunca fue destinado a ser un pato. Él era uno de ellos, era un cisne. Y al quitarse las alas de la cara, levantó la cabeza no como un avestruz, sino con una ligera reverencia y humildad. ¿Ves una analogía de tu propia vida en esta historia? Mi propia experiencia como cristiano es así, la tuya también. Mi primera mirada a Cristo sería como la de un patito feo, mirando a un precioso cisne, enamorado de la majestuosidad, de la hermosura, la gracia y la belleza de esa criatura, y sintiéndome feo, pecaminoso e indigno, pero aún irresistiblemente atraído. Y luego un día, en humildad, al inclinar nuestras cabezas, como si fuera a cubrir nuestra cara ante el cisne de todos los cisnes, notamos que estamos siendo hechos a su misma imagen. Eso es lo que significa humillarse y ser exaltado. Cuando Cristo te exalta, y esta es la maravilla de las maravillas, te hace como a Él mismo. Y algún día serás como Él, porque lo verás tal como es. Eso es lo lejos que serás exaltado. Si te humillas, la Biblia dice, Él te exaltará. ¿A qué nivel? A la misma belleza de Cristo mismo. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Comienzas en la fealdad, cuando finalmente ves en Él el destino que anhelas, y cuando eres humilde ante la belleza de Cristo y ves tu pecado e indignidad, es en ese punto que Él te salva y te pone en un camino hacia ser como Él. ¿Qué significa creer? Pues todo esto es lo que significa. Y que sea la experiencia de cada corazón que me escucha en esta tarde. Amén. Amén.